Claudia Sheinbaum se ha quitado la máscara. En estos pocos días que lleva gobernando, ha mostrado que está ahí para cumplir una función. Preservar todo lo que le dejó López Obrador. El, aquel famoso testamento político del expresidente se ha vuelto una realidad. Y pareciera que se están cumpliendo con cabalidad en aquellos que estaban obligados a seguir las reglas que había dejado el viejo. Pero Claudia Sheinbaum no es López Obrador. Ese es el problema para él. Claudia Sheinbaum, por más que intente, pues de hecho raya en lo absurdo. O sea, tú ves a Claudia Sheinbaum diciendo que va a desacatar la orden de algún juez, que ahorita ya tienen por todos lados, y lo único que ves es a una mujer emberrinchada, tratando de imitar a López Obrador, sin fundamento, sin fuerza, sin fuerza. Podrán esparcer el miedo, tener el brazo duro del crimen organizado y del ejército como un instrumento del Estado para poder coaccionar lo que ellos desean. Pero cuando llegan al punto en el que podría la sociedad de verdad sentir miedo por Claudia Sheinbaum, no pasa. Termina la sociedad viendo el ridículo que está haciendo la señora. Porque intenta parecerse a López Obrador, intenta ser fuerte, intenta ser grosera, amenazante. Y lo único que nos muestra es que es una mujer que está perdiendo una gran oportunidad. Es la presidenta de este país, uno de los países con las economías pues más de las mejores en el mundo. Digo, estamos en un muy buen lugar, con costas en ambos lados, con una frontera teniendo al país más de los más poderosos del mundo, con una riqueza natural de recursos que podrían convertirnos en el mejor país del mundo, esa es la verdad, pero la verdad es que entre los mexicanos y los políticos lo único que hacemos es echar a perder las cosas. Y quienes nos deben de guiar y quienes deben de no dejar que esto se convierta en una anarquía, pues es el Estado, quien hoy es gobernado y dirigido por Claudia Sheinbaum, y a pocos días de gobernar, todo parece no estar igual que con López Obrador, sino peor. Parece mentira, pero así como van las cosas, está peor. Digo, los niveles de inseguridad ahora ya hasta rebasan a la Ciudad de México. O mejor dicho, ahora se empiezan a notar más. Porque la inseguridad en la Ciudad de México siempre estaba ahí. Detenciones, por ejemplo, acaban de detener un avión Cessna con media tonelada de polvo blanco en Oaxaca, en las costas de Oaxaca. No la detuvieron, se cayó la avioneta. O sea, ahí está a media costa, a media playa, de que ya no pudo aterrizar bien, se le rompió el tren de aterrizaje y quedó la avioneta varada. Y pues bueno, pues le cayeron los militares, pero no porque la bajaran los militares por una acción de seguridad, sino porque pues el avión perdió la oportunidad de tener un aterrizaje perfecto y pues por casualidad la Sedena pudo incautar eso. Y cuando ves esas incautaciones, hay un gran despliegue, logró la detención. Por aquí detienen media tonelada y en la frontera están pasando cientos bajo la protección de ellos. La verdad es que Claudia Sheinbaum no decepciona, porque bueno, por lo menos a su servidor jamás le inspiró que fuera ella a ser una gran gobernante. No, pues digo, Claudia Sheinbaum es el producto de una mercadotecnia y una imposición por vía de la fuerza del Estado. Y porque la verdad es que la oposición pues, no existe en este país y siguen igual, siguen igual. Y ahorita con el tema de García Luna, es terrible ver a Marco Cortés
y a Ricardo Anaya, aprovechando para moler a palos a Calderón. ¿Y saben por qué lo hace? Porque Adriana Dávila es gente de Felipe Calderón, porque trabajó en su gobierno, y entonces la quieren asociar a García Luna y a Felipe Calderón. ¿Para qué? Para que ellos puedan imponer a su delfín Jorge. A Jorge Romero, que bueno, pues es el candidato de ellos. Así que bueno, es terrible. La oposición está más preocupada por ver cómo se dividen las migajas que por ser de verdad una oposición que enfrente al Estado y defienda los derechos de los mexicanos. Pero ha habido una oposición real. Lo vimos en los estudiantes de Derecho y de todas las carreras, porque después se solidarizaron las carreras en general. Y lo hemos visto en los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Lo hemos visto en los jueces, en los ministros, en los magistrados, en todos aquellos seres humanos que tienen alguna relación, ya sea laboral o de cargo, con el Poder Judicial. Por este atropello, por esto que se está dando en este país que ha escandalizado al mundo entero, porque digo, han manifestado su preocupación todos. Pero la oposición real han sido ellos. Los plantones, las movilizaciones, los actos políticos a los que han llegado a reclamar, a hacer uso de su derecho de expresión y de manifestación. Pero también la lucha jurídica. La lucha jurídica que incomoda a la 4T. La lucha jurídica que pone y expone a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que Claudia Sheinbaum cometió un error. Eso es lo que pocos han analizado en estos días. Muchos dicen, ¿para qué los jueces están emitiendo sentencias, suspensiones? ¿Para qué están haciendo uso del derecho de amparo si el gobierno lo único que está haciendo es desacatos? ¿Qué caso tiene? Bueno, tiene mucho. Desde mi punto de vista tiene muchísimo. Y es el hecho de que Claudia Sheinbaum es muy susceptible de caer en la trampa y en la provocación. Recuerdo aquellas palabras cuando López Obrador evadía temas y decía, no caeré en la trampa, ya estoy cayendo en la trampa. Y cambiaba las conversaciones y hacía algún chiste y se daba la vuelta o suspendía la mañanera y se iba. Pero recuerdo esas palabras de López Obrador, decía, no caeré en la trampa. Y reaccionaba y evitaba. Y la nota era, evitó hablar, no dijo nada. Pero con Claudia Sheinbaum, las últimas declaraciones que ha hecho sobre el abierto desacato con el que ha amenazado al Poder Judicial, la ha entonces mostrado como lo intolerante que es, como la verdadera Claudia Sheinbaum que va a gobernar. Carlos Loret dice una descripción brutal en uno de sus noticieros y decía exactamente esto. En pocos minutos Claudia Sheinbaum mostró la verdadera Claudia Sheinbaum que será, y no aquella que muchos argumentaban decir, no, y ahora que se siente, ahora que se libere de López Obrador. Claudia Sheinbaum es la misma de siempre. Una mujer intolerante, de poco estudio, digo, porque hacer cocinas de humo, de leña, no tienen que ver, y sin menospreciar a quienes tienen estos estudios, pero digo, eso no te da la capacidad de poder asimilar y racionalizar temas jurídicos. Claudia Sheinbaum le quiere dar clases a los abogados. Claudia Sheinbaum está repitiendo lo que sus asesores le dicen al oído, pero son asesores que lo que buscan es
que la presidenta tenga la razón, ella, aunque no tenga la razón jurídica real. Y la lanzan al ruedo y la exponen, y Claudia Sheinbaum cae en la provocación. Así que Marta Magaña, la jueza que ordenó a Claudia Sheinbaum que bajara la publicación, son jueces que, como ella que fue la primera, de hecho quería recordarles que fue la primera que se atrevió a emitir una suspensión en contra de la reforma. Esta jueza, por ejemplo, por tomar el ejemplo de ella, y a propósito de que le pidió a Claudia Sheinbaum que deje de litigar con el micrófono, Marta Magaña lo que está haciendo es exponiendo, poniéndole un anzuelo, enviándole una carnada a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum ha caído en la trampa de esta provocación para exponer realmente quién es Claudia Sheinbaum. Y tonta Claudia Sheinbaum, digo, lo tengo que decir así, no es una violencia política de género como luego se ponen de susceptibles, pero sí muy, muy errada la presidenta cuando dice por la mañana a empresarios que se reúnen en Palacio Nacional, cuando dice que no se deben de preocupar de la reforma al Poder Judicial, y por la tarde sea un escándalo las declaraciones que hace sobre el hecho de negarse a reconocer, a aceptar una sentencia, y conteste y litigue en el micrófono, como dice Marta Magaña, en lugar de tener la seriedad de haber contestado de esta manera. La presidenta Claudia Sheinbaum debió haber contestado: hemos sido notificados de la sentencia en la que se nos solicita bajar la publicación. Al respecto, informo que la representación jurídica de la presidencia está trabajando para dar una respuesta jurídica al respecto. Cuando ésta la tengamos, se informará a través de un comunicado o en este espacio. Y la presidenta hubiera evitado lo que hoy todos los que tenemos conciencia de lo que está pasando, hubiera evitado mostrarnos a la Claudia Sheinbaum, a la verdadera Claudia Sheinbaum, la intolerante Claudia Sheinbaum, la intolerante e ignorante Claudia Sheinbaum, que va a gobernar por reacción, sin racionalizar las cosas. Terrible que tengas a una presidenta científica que evite el proceso, el método científico, como una oportunidad para ella, y que conteste de una manera empírica, que no es de un científico, sobre una materia que ella desconoce. Pero ese es el talante, esa es la verdadera Claudia Sheinbaum, y celebro que el Poder Judicial la exponga, porque entonces será muy claro a lo que nos enfrentaremos estos 5 años, a menos que la presidenta le baje 3 rayitas a su intolerancia cuando el país esté en llamas. Porque no crean, los gobernantes llega un momento en el que la sufren, cuando traen todo de cabeza, cuando las cosas están verdaderamente descompuestas y cuando ya el barco se está hundiendo. Es ahí cuando ves a los gobernantes de verdad tratar de que alguien les salve el barco, que alguien les aviente un salvavidas.
Y es en el momento en que a veces le bajan 3 rayitas y se vuelven menos intolerantes. Pero también es real que no es la regla. No es la regla y lo vivimos con un presidente como lo fue López Obrador. Regreso de inmediato y les leo rápido lo que ocurrió con Marta Magaña, quien les adelanto, le dijo a Claudia Sheinbaum que deje de litigar en el micrófono. Qué brutal madrazo le mete Marta Magaña. Qué madrazo le mete a Claudia Sheinbaum. Y de mujer a mujer. Y una jueza que, por cierto, hizo carrera judicial, fue bailarina, le costó trabajo, viene desde abajo. No es una jueza de privilegios como acusa la 4T. Regreso de inmediato y platicamos al respecto. Vámonos. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, aquí jugando con esta cosa que se debe de escuchar horrible aquí. Bienvenidos todos. Oigan, gracias por sus mensajes, gracias, aprovecho rápido, gracias por todos sus mensajes, por su acompañamiento, por sus atenciones, porque la verdad es que son una comunidad en este canal increíble. Estoy poniendo la hora, no sé ni con la hora. Son una comunidad increíble. Gracias de verdad a todos. La vida tiene que continuar. Está siendo muy duro. El proceso ha sido durísimo. Y bueno, pues no sé si en algún momento se pueda asimilar esto. Pero hay que continuar. Y trataré de estar con ustedes, por ustedes. La verdad es que todavía me está costando mucho trabajo inclusive prender la computadora. El estado de ánimo es terrible. Pero hay cosas que tienen que avanzar y la labor de un comunicador es la de comunicar. Estamos obligados. Y bueno, llega el momento en el que hay que hacer a un lado el dolor personal de lo que uno pueda pasar, para hacer esta misión en la que nos embarcamos y que gracias a ustedes se puede tener este espacio, este medio. Gracias a todos, de verdad gracias, les agradezco mucho todos sus mensajes, sus abrazos, su solidaridad. Continuemos, vamos rápido al tema. Bueno, vamos a platicar de Marta Magaña. Es que de verdad Marta Magaña debería ser premiada. Es impresionante lo que ocurre cuando ves a una presidenta como Claudia Sheinbaum haber contestado de la manera en que lo hizo en estos días a la sentencia que le obligaba a bajar la publicación. De verdad que es impresionante. Marta Magaña es una juez, fue la primera que se atrevió a emitir una suspensión cuando fue la reforma, cuando se inicia este tema de la reforma, antes de que fuera publicado inclusive. Hoy Marta Magaña le dice a Claudia Sheinbaum que deje de litigar a micrófono público tras la negativa de Sheinbaum de bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. La jueza Marta Magaña, quien otorgó una de las suspensiones contra la reforma judicial, aseguró que la consejera jurídica de la presidencia no tiene la facultad de analizar una suspensión dictada por un juez. Y en caso de desacuerdo se deben de promover los recursos pertinentes, por lo que le pidió a Ernestina Godoy y a la presidenta Claudia Sheinbaum que se deje de litigar el micrófono público. Sí, lo que deben de hacer es salir y como les dije en el final del intro, que terminó en 16 minutos, deben de haber contestado jurídicamente e informar jurídicamente qué procedió. ¿No estén de acuerdo? Sí, tiene su derecho la presidencia a pensar que están en lo correcto. Bueno, sí, que actúe jurídicamente. A propósito de que lo vamos a platicar en otro podcast, los jueces en esta mañanera que han iniciado, sí, porque los jueces han iniciado una contramañanera, en esta
dijeron que las declaraciones de Claudia Sheinbaum son normales, pero con un sentido irónico, porque dijeron son normales en aquellos que son culpables. O sea, aquellos que siempre tienen la culpa y les cae la voladora, lo primero que hacen es negar. No tiene por qué estarme pidiendo, no son sus facultades. Entonces dicen los jueces, bueno, pues es la manera de reaccionar de aquellos que sí son culpables. O sea, es lo primero que hacen, tratar de buscar y justificar. No soy culpable, yo no lo hice. Bastante interesante ese ejercicio de la mañanera que van a tener, la contramañanera los jueces del Poder Judicial. Bueno, por medio de su cuenta de X, que es donde casi todo el mundo publica como si fuera de manera oficial, la jueza quinta de distrito con sede en Morelos destacó que Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, no es un tribunal colegiado para analizar una suspensión dictada por un juez. Enfatizó que los jueces federales tienen la facultad de emitir una suspensión en un juicio de amparo, así como la obligación de hacerla cumplir. Desconocer la ley, porque lo digo yo, solo aplica en películas como La Ley de Herodes, por ejemplo, arremetió. No, les dio una madriza, Las publicaciones de Magaña se dieron después de las declaraciones de Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina este viernes, en las que aseguraron que las suspensiones contra la reforma judicial son abiertamente contrarias a derecho, porque la ley de amparo establece con claridad que el amparo no procede contra reformas constitucionales, que es algo que han venido como tratando de jugar, O sea, digo, buscan el argumento con el que puedan calmar a su público, porque recuerden que ellos nada más le hablan a su público, ellos no les interesa el resto del país, les interesa nada más a aquellos idiotas que tienen esta vocación de creerle a la 4T. Asimismo, la jueza arremetió directamente en contra de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, después de que acusara que hay conflicto de intereses y solicitara al Poder Judicial que determine si los jueces están actuando bien, al pretender erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso, que es una verdadera jalada lo que dijo Claudia Sheinbaum, De verdad, qué talante y qué ignorancia, de verdad. Y qué cínicos, o sea, aparte, de verdad, o sea, está bien que quieran ver a México como Venezuela, pero pues que no sean tan descarados, o sea, ya les vale madre. Esto es de verdad que la 4T cree que ya esto es Venezuela, Marta Magaña contestó que una jueza también es parte del pueblo de México y tiene la facultad legal para emitir suspensiones en materia de amparo. Ande, cabrón. Reiteró que si las autoridades no están conformes con las resoluciones o si consideran que el recurso no fue fundado, las pueden impugnar por medio de su asesor jurídico. Por eso le dice, deje de litigar con el micrófono abierto al público. Por otra parte, la jueza Magaña publicó ayer el historial que tiene relacionado con su carrera judicial, porque luego le empezaron a criticar y a criticar fuerte. Orgullosa del Poder Judicial de la Federación, 2 juzgados de distrito como jueza federal, 5 años de prácticas judiciales, 23 años de carrera judicial, oficial judicial, SEJU, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal unitario, secretaria colegiado. Así lo publicó la jueza. Y muchos han estado tratando de atacar su imagen porque hubo una entrevista. Qué idiotas, de verdad, qué minúsculos son quienes de pronto hacen la labor de lambisconearle a Morena y argumentan cosas tan estúpidas. La jueza Magaña hizo esta entrevista en el canal del Poder Judicial. Bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo desde que decidí qué quería estudiar, yo siempre dije que quería ser jueza. Yo no tuve como otra idea, siempre tenía muy claro lo que quería hacer. Y aquí un poquito va ese tema de, yo tenía en aquel tiempo un tío, hermano de mi mamá, que trabajaba en juzgados de distrito. Y a mí me gustaba mucho verlo llegar con expedientes, yo platicaba mucho con él y me gustaba mucho la forma en que quizás él se pronunciaba, se dirigía, y yo decía, yo quiero ser, él era secretario en ese momento, yo decía, yo quiero ser jueza.
Entonces fue algo que yo siempre tuve latente, digo, a la par, te soy sincera también, hice deporte, yo era bailarina de danza clásica, entonces esa era mi lucha entre mis dos, quizás sueños, y en algún momento pues tuve que dejar uno para seguir construyendo el otro, ¿no? Entonces así fue como en mi caso sucedió. Bueno, pues el hecho de que ella dijera en esa entrevista que había sido bailarina, no saben la bola de rufianes, todas las babosadas que le pusieron. O sea, minúsculos, porquería, estiércol de personas aquellos que trabajan como voceros y aplaudidores de la 4T. Yo respeto mucho a los que tienen la ideología y creen que ellos están correctos, tienen derecho a creer eso. Así es la democracia, tienen derecho. Pero no coincido con aquellos que con fanatismo atacan a quienes no estemos de acuerdo con ellos. Como el caso de la jueza. Hay límites en el respeto de la ideología de cada quien, porque esos son los valores democráticos, el respetar esto. Y otra cosa, que tengas una bola de idiotas, adoctrinados, pensando que solamente ellos tienen la razón en este planeta, porque además arrasan con todo. En fin. Bueno, pues gracias jueza Magaña, de verdad gracias, como siempre. Excelente, que Claudia Sheinbaum deje de litigar en micrófono abierto al público, que deje de hacerlo y que lo haga por los canales que corresponden, como la científica que dice que es. Debe de haber un método, hay un método jurídico, que se aplique al método y que deje de estar haciendo actos populistas en el micrófono que solamente están dirigidos para su público, pero que desalienta a los inversionistas, pone de nervios a quienes piensan que si eso le está pasando en ese momento a los jueces, más adelante eso le va a pasar a quien ellos deseen quitarle su empresa, su permiso, su licencia, su concesión, su casa. Así de sencillo. Por más que digan que no nos preocupemos, por más que intenten y mientan, porque una cosa es lo que intentan convencernos y otra cosa es lo que verdaderamente hacen. Y lo que hacen son salvajadas fuera de la ley. Lo que hacen es estar al margen de la ley y seguir destruyendo e imponiendo su ley. Y todavía habrá voces que sigamos luchando porque los derechos en este país prevalezcan. Y a algunos les va a costar la vida, como el padre en Chiapas que acaban de asesinar. En fin. Los veo en un siguiente podcast. Gracias a todos, de verdad, gracias. Los aprecio mucho. Les mando un abrazo a toda la comunidad. A los que entran aquí nada más está chingando, también les mando un saludo. Gracias, nos estamos viendo en un siguiente podcast. Vámonos. Adiós.